Ok, entonces para este problema vamos a encontrar el dominio en donde lo que nos interesa es que se cumpla esta condición, que lo que está dentro del logaritmo sea mayor que cero. Este tipo de desigualdades lo, lo podemos desarrollar, bueno, en este caso tenemos una ecuación cuadrática y bueno, estas desigualdades se desarrollan muy similar a las igualdades, entonces el objetivo siempre será despejar la X. Bien. Bueno, para este caso, como tenemos una función cuadrática, lo que vamos a hacer es factorizar esa expresión cuadrática. Esa expresión, recordemos que es una diferencia de cuadrados, porque el primer término es x al cuadrado y el segundo término también es alguien al cuadrado, que sería 2 al cuadrado. La diferencia de cuadrados se factoriza de la siguiente forma, donde tenemos un producto entre dos expresiones y en cada paréntesis va la raíz del primer término, que sería x al cuadrado, más y menos, o menos y más, como lo quieran ver, y la raíz del segundo término, que sería 2. Ahora nosotros debemos ver en qué momento esa expresión es mayor que cero, es positiva. Para esto vamos a calcular los ceros de esa expresión o las raíces. ¿Cómo las vamos a calcular? Pues igualando cada expresión a cero y despejando la variable x. Para el primer caso, si despejamos la variable x, tenemos que pasar este 2 al otro lado a restar. Entonces tenemos que x es igual a negativo 2 y por el otro lado x es igual a 2. Esos dos términos, x igual a negativo 2 y x igual a 2, son los ceros de, esta función cuadrática de acá. ¿Para qué estamos calculando los ceros? Pues para poder implementar el método del cementerio. Recordemos que este método nos sirve para identificar el comportamiento de una función en ciertos intervalos. Entonces lo que vamos a hacer es identificar aquí las dos raíces entonces tenemos raíz en negativo 2 y en 2. Esto solamente lo vamos a hacer para funciones que no sean lineales, ya sean cuadráticas, casi siempre les van a salir para ejemplos de funciones cuadráticas. Ahora vamos a tomar un representante en cada intervalo. Vamos a suponer que esta es nuestra recta real y vamos a tomar un representante en cada intervalo. Entonces, para el primer intervalo vamos a tomar un representante, es decir, un número que sea más pequeño que negativo 2. Puede ser, por ejemplo, el negativo 3. Bien, un número entre menos 2 y 2 puede ser el 0 por simplicidad, o pueden tomar el 1, el negativo 1. Y un número más grande que 2, el 3. Pueden tomar cualquiera, el 10, el 20, no importa. Con tal de que sea mayor que 2,
está bien el representante. Ahora vamos a sustituir esos valores en esta función de acá. Recordemos que queremos saber para qué valores de x esa expresión es mayor que 0. Entonces vamos a sustituir en nuestra función x al cuadrado menos 4. Si sustituimos el primer representante, vamos a tener negativo 3 al cuadrado menos 4. Y esto es igual a 9 menos 4, es decir, 5. Este resultado 5 es positivo. Bien. Para el siguiente número, que es 0, vamos a sustituir en la función que queremos ver el comportamiento. X en este caso va a ser 0, o sea que vamos a tener 0 al cuadrado menos 4, eso es 0 menos 4, es decir, que el resultado es menos 4, y en este momento obtuvimos un resultado negativo. Por último, para el siguiente valor de x, que es 3, vamos a tener, sustituyéndolo en la función en rojo, 3 al cuadrado menos 4, que esto es igual a 9 menos 4, 5. Y aquí de nuevo obtenemos un resultado positivo. Entonces, miren que yo necesito saber para qué valores de x, estos son los valores de x, para qué valores de x esa función es positiva. Positiva. ¿Quiénes cumplieron eso? Pues los valores más pequeños que negativo 2 y los valores más grandes que 2, porque el resultado aquí fue positivo. ¿Listo? Entonces, nuestro dominio o x, sí, este sería el dominio. Entonces, para el dominio decimos que x vive en esos dos intervalos en azul. El primer intervalo sería desde menos infinito hasta menos 2, sin tomar el menos 2, y unido al otro intervalo porque también puede pertenecer al otro intervalo. O sea, si x vive en el otro intervalo, que es desde 2 en adelante, también cumple la condición de que esa expresión se vuelve positiva o esa función. Unido a 2 hasta más infinito. Esa sería la forma correcta de calcular el dominio para una función cuadrática. Factorizando, miren que lo que hicimos fue factorizar y después obtener los ceros del polinomio o las raíces. ¿Cómo se obtuvieron? Pues igualando cada expresión en paréntesis a 0. Y por último, el método del cementerio. Entonces, para este tipo de problemas hay que recordar la factorización. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Bueno, entonces está todo claro hasta ahora. Vamos a graficar esta función y la vamos a hacer mediante asíntota y dos puntos que pasen por la gráfica. Entonces nosotros vamos a hacer uso, miren que para calcular la tabla de valores que nosotros deberíamos hacer después, vamos a necesitar saber qué valores de x podemos tomar, porque en el logaritmo no todos los valores de x pueden ser sustituidos en la función. Entonces, para encontrar la asíntota, realmente lo que vamos a hacer es primero calcular el dominio. Entonces vamos a calcular el dominio. Ya con el dominio podemos saber quién es la asíntota y podemos saber
¿Qué valores de x podemos tomar? Entonces, para el dominio, recordemos que tenemos que buscar que lo que esté adentro del logaritmo sea mayor que cero. Entonces, x menos 2 mayor que cero. Y despejando la variable x, vamos a tener que x es mayor que 2. ¿Sí? Lo que hacemos es, este negativo 2 lo pasamos al otro lado a sumar. Y 0 más 2 es 2. Entonces miren que nuestro dominio escrito quedaría como que son los x que están en el intervalo que va, miren que x va, es mayor que 2, o sea que va desde 2 hasta más infinito, ¿cierto? Ese sería nuestro dominio. Este valor que está al comienzo de nuestro intervalo sería nuestra asíntota, en este caso vertical. Como es vertical, pues se tiene que esa asíntota se obtiene en x igual a positivo 2. O sea, gráficamente, para hacer acá más o menos una idea, nuestra función arranca desde 2 y se empieza a graficar de aquí en adelante. Listo, recuerden que pues la función logaritmo puede tener un comportamiento, por ejemplo, así. Entonces, tendría más o menos esa forma, dependiendo del comportamiento que ya vamos a ir a ver más adelante con la tabla de valores. ¿Cuál sería el tercer paso entonces? La tabla de valores. Miren que en ese orden de ideas, estos dos valores que encontramos aquí, el negativo 2 y el 2, también vendrían a ser las asíntotas verticales. Si ustedes miran el comportamiento de esta función que acabamos de graficar, va a ser algo así. Negativo 2, 2, y puede tener un comportamiento algo así. Sería cuestión de graficarlo, ¿no? Pero ya tenemos el dominio y las asíntotas, entonces deberíamos construir una tabla de valores de, aquí en este caso sería por lo menos unos 2 puntos a la derecha y 2 puntos a la izquierda. Eso lo pueden hacer ustedes en sus casas para comprobarlo. Ok, entonces la tabla de valores, ¿no? Bien, entonces esta tabla de valores debe comprender dos puntos que estén en nuestro dominio, es decir, dos valores de x que sean más grandes que el 2. El 2 no se puede tomar porque esa es la asíntota. Entonces podemos tomar, por ejemplo, desde el 3 y no sé, el 6. Y vamos a calcular f de 3 y f de 6. Bien, entonces nuestra función es igual a 1 más logaritmo natural de x menos 2, y esto es lo que vamos a venir aquí a sustituir. Entonces, donde esté la x vamos a poner un 3. 1 más logaritmo natural de 3 menos 2, y abajo sería 1 menos logaritmo natural de 6 menos 2. Es decir, que esto es igual a 1 más
logaritmo natural de 1 y 1 más logaritmo natural de 4. Entonces en la calculadora vamos a desarrollar estas dos operaciones y a mí me da que este primer resultado es 1, verifiquen si les da lo mismo, y el segundo me da 2.38 aproximadamente. Verifiquen si les da lo mismo. Ahora sí, vamos a graficar nuestra función. Entonces vamos aquí a separar las unidades. 1, 2, 3. Y antes de graficar, recordemos que primero vamos a poner nuestra asíntota vertical en este caso. Entonces la asíntota vertical se obtiene en x igual a positivo 2. Y vamos a graficar los puntos que consideramos. Entonces el primero es cuando x es 3, en y vale 1. Entonces si x vale 3, en y es 1. Este sería nuestro primer punto. Aquí en 3. Y cuando x es 6, que es este punto de aquí, en y sube hasta 2.38, un poquito menos aquí de la mitad. O sea que este sería nuestro segundo punto. Bueno, un poquito más abajo de la mitad. Este sería para nosotros entonces el 2.38. Bien, entonces esos serían los dos puntos que vamos a unir y el comportamiento vendría a ser de la siguiente forma. Así. Bueno, entonces nuestro dominio está como lo habíamos prometido desde 2 en adelante. Entonces, es bastante útil que en lugar de hacer una tabla de valores muy grande, miren que ya estamos calculando el dominio y ya sabemos que el rango, por si lo piden, es todos los reales. Todos los reales. ¿Listo? Esa sería la forma de graficar este tipo de funciones. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, vamos a realizar otro. Ok, vamos a realizar otro problema también para graficar. La diferencia es que, bueno, aquí estamos trabajando con logaritmo natural y aquí ya es con logaritmo en base 2. Entonces recordemos que lo primero es calcular el dominio y el dominio
sin importar la base, y lo que se esté sumando afuera, sabemos que es, asumiendo que lo de adentro del logaritmo es mayor que 0, siempre. ¿Listo? Siempre empezamos por ahí para el dominio. Esta ecuación también está bastante sencilla porque debemos despejar la x y la x se despeja con este negativo 4 enviándolo al otro lado a sumar. O sea que x es mayor que 4 positivo. Entonces, x está en el intervalo que va desde 4 hasta más infinito porque x es mayor que 4. Bueno, aparte del dominio, entonces, ¿qué sigue? La asíntota, en este caso vertical. Como es vertical, entonces decimos x es igual a, y eso ya depende del valor que nos haya dado aquí en el intervalo, 4 positivo. Entonces, cuando x es igual a 4, se tiene la asíntota vertical. Por último, la tabla de valores con 2 puntos, x y f de x. Entonces, para construir esa tabla de valores, vamos a tomar o a tener en cuenta el dominio, ¿cierto? No podemos tomar cualquier valor de x. Entonces, nuestro dominio nos dice que x debe ser más grande que 4. Entonces, vamos a tomar, por ejemplo, el 5 y el 7 puede ser. Y calculamos f de 5 y f de 7. ¿Quién es f? Pues, según la función, esto es igual al logaritmo en base 2 de x menos 4 más 1. Y vamos a sustituir para los dos valores de x que elegimos. Para el primer caso tenemos entonces logaritmo en base 2 de 5 menos 4 más 1 por fuera. Esto es igual al logaritmo en base 2 de 1 más 1. Y si desarrollamos eso en la calculadora, o es más, creo que hay una propiedad para desarrollar esta parte de acá sin necesidad de usar calculadora, ¿no? Miren que logaritmo en base 2 de 1, de forma equivalente lo podemos ver como cuál es el exponente que debe tener el 2 para que el resultado sea 1. ¿Cuál es, chicos? ¿Cuál es el exponente que debe tener el 2? 0. 0, muy bien. Entonces, ya sabemos que esto es 0 y 0 más 1 es 1. Si buscamos lo mismo para el siguiente valor de x, miren que con el 7, que vamos a tener logaritmo en base 2 de 7 menos 4, o sea, logaritmo en base 2 de 3. Nosotros convenientemente hubiéramos podido elegir en lugar del 7, podríamos elegir mejor el 6. Miren que si elegimos el 6, esto va a ser igual al logaritmo en base 2 de 6 menos 4, que es 2, más 1. Ahora, esto de aquí también se puede hacer sin necesidad de una calculadora. Recordemos que el logaritmo en base 2 de 2, el resultado, viene a ser, ¿cuál es el exponente que debe tener el 2 para que el resultado sea 2? ¿Cuál sería, chicos? 1. 1, muy bien. O sea que esto es 1. Y 1 más 1 es 2.
Entonces, mire que para construir esa tabla de valores, yo había tomado el 7, pero me di cuenta que era más conveniente tomar el 6 para que el resultado que está dentro del logaritmo fuera el 2 y así fuera más sencillo resolver ese logaritmo sin necesidad de usar calculadora. Entonces, cuando construyan esa tabla, pueden usar valores así que sean convenientes para utilizar algún tipo de propiedad de las que vimos anteriormente. Y miren que el resultado es bastante amable. Entonces, vamos a graficar ahora nuestra función, donde vamos a identificar, bueno, cada cuadrito va a ser una unidad. Y vamos a identificar primero la asíntota. La asíntota es en x igual a 4 positivo, o sea que va a ser por aquí, en 4. Bien, y los dos puntos que tenemos son, cuando x vale 5, y vale 1. Entonces, cuando x vale 5, y vale 1, este sería nuestro primer punto. 5 y 6. Y cuando x vale 6, y es 2. Bien, y de nuevo tenemos los dos puntos que nos van a mostrar cómo vendría a ser el comportamiento de nuestra función, que sería de esta forma. Miren que esta función tiene un comportamiento creciente, el dominio son los x mayores que 4, o lo pueden escribir en forma también de intervalo, x está en el intervalo 4 hasta más infinito. Bueno, el primero sería en forma de conjunto. Lo pueden escribir también en forma de conjunto, que son los x, tal que, bueno, los x que pertenecen al conjunto de los reales, tal que x es mayor que 4. Esto sería en forma de conjunto y en forma de intervalo. Y el rango, todos los reales. ¿Listo? Entonces, si les llega a aparecer un ejercicio donde tengan que graficar algo con un logaritmo que tenga alguna base en especial, pues busquen valores de x que sean convenientes para que los puedan hacer sin usar calculadora y para que les salga un resultado entero y sin tanto decimal. Bueno, entonces hasta aquí dejamos lo que es dominio y graficación. Vamos ahora a calcular la función inversa de las siguientes funciones. Vamos a tomar entonces el primer problema. Y vamos a calcular su función inversa. Recuerden que dos funciones son inversas cuando al hacer la composición, cualquier elemento que se sustituya en esa composición llega al mismo elemento, o es decir, la función inversa y
compuesta con la función original forman una función identidad. Yo creo que eso lo tuvieron que haber visto en, en precálculo 1. Sin embargo, les voy a dejar aquí el comentario. Entonces, cuando hablamos de funciones inversas, es cuando obtenemos una función, entonces f de la menos 1, es cuando obtenemos una función tal que al hacer la composición, y al pasar un elemento por ahí, el resultado es el mismo elemento. Y de forma contraria también. Recordemos que la composición es cuando sustituimos una función en otra. Básicamente es eso. Si no lo recuerdan, les recomiendo que miren los apuntes de cálculo 1, que ahí tuvieron que haber visto bien que es una función inversa. Y gráficamente, recuerden que la función inversa, para obtener la función inversa de una gráfica, es decir, si nosotros tenemos, por ejemplo, una función exponencial, pongamos que es así, la función inversa se obtiene cuando hacemos una reflexión con la recta y igual a x. Entonces, si esta es nuestra función exponencial, supongamos que esta es una función exponencial f de x, la función inversa se obtiene haciendo esa reflexión, o sea que va a tener más o menos una forma así, como si hiciéramos un espejo en esa recta y igual a x que vendría a ser la función diagonal. Esta de aquí es la gráfica de f a la menos 1 de x. Esto es para recordar porque esto ya debieron verlo en el precálculo 1. Bien, entonces aquí solamente nos vamos a enfocar en el procedimiento para calcular las funciones inversas de funciones exponenciales y logarítmicas. Bien, entonces, ¿qué era lo que uno hacía para calcular una función inversa? Pues nosotros tenemos lo siguiente: y es igual a e a la x menos 1 menos 2, ¿verdad? Entonces lo primero que uno hace es intercambiar esas dos letras. Entonces a la y, que es esta de acá, la vamos a cambiar por x y x por y. Entonces tenemos x es igual a e a la y menos 1 menos 2. ¿Sí? Entonces cambiamos la x por la y. Ahora, lo que vamos a hacer es despejar, tratar de despejar la letra y. Entonces, despejar y. Para despejar y, pues lo primero que vamos a hacer es despejar la función que la contiene, es decir, esta exponencial. Entonces, en este caso, despejar la función exponencial. ¿Listo? Para despejarla, pues, este negativo 2 lo vamos a enviar al otro lado a sumar. Vamos a tener entonces que x más 2 es igual a e a la y menos 1. Ahora,
Como queremos despejar la y esa y está como exponente, nosotros vamos a tener que bajar ese exponente de ahí para poder despejar. ¿Cómo bajamos ese exponente de ahí? Pues vamos a usar la equivalencia que nosotros conocemos con el logaritmo natural. Recuerden que esto es equivalente a decir que el logaritmo en base e, ¿cierto? Porque esta es la base, es igual a, bueno, ¿de quién? De x más 2 es igual al exponente. ¿Cuál es el exponente en este caso? Toda esta expresión de acá, y menos 1. Si vamos bien hasta ahí, usamos la equivalencia que hay entre función logarítmica y exponencial, que fue lo primero que vimos. Entonces acá para ponerlo en recordatorio, logaritmo en base b de x igual a y es equivalente a decir que b a la y es igual a x, ¿sí? Y ahora, miren que la x ya está en la parte de abajo, ya no está como exponente y es mucho más fácil de despejar. ¿Cómo lo despejamos? Pues este negativo 1 lo vamos a enviar al otro lado a sumar. Logaritmo en base e, sabemos por la definición anterior que es logaritmo natural de x más 2. Y ya dijimos que este menos 1 lo vamos a enviar al otro lado como más 1. Y esto es igual a y. Como ya despejamos la y, este resultado que acabamos de encontrar aquí es lo que nosotros llamamos f a la menos 1 de x. O la función inversa de e a la x menos 1 menos 2. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Bueno, esto para el caso donde tenemos funciones exponenciales, como la que tenemos acá. Vamos a tomar un ejemplo donde en lugar de tener una función exponencial, tenemos una función logarítmica. Vamos a desarrollar el de la izquierda. Listo. Entonces vamos a encontrar la función inversa de esta función. 1 menos logaritmo natural de 3 menos 2x. Para esto es un procedimiento también similar. Cambiamos la x por la y. Entonces tenemos que x es igual a 1 menos logaritmo natural de 3 menos 2y. Y después de eso vamos a despejar y. ¿Cómo vamos a despejar y? Pues en este caso, despejando el logaritmo. ¿Listo? Entonces de esta expresión vamos a despejar este logaritmo. ¿Cómo despejamos el logaritmo? Pues quitando todo lo que está alrededor del logaritmo, es decir, vamos a empezar por quitar este 1. Si está restando, perdón, está sumando, lo pasamos al otro lado a restar. Entonces, x menos 1 es igual a negativo logaritmo natural de 3 menos 2y. Como nos quedó aquí este menos, yo necesito el logaritmo natural solito.
Para quitar este menos, pues vamos a multiplicar por -1 a los dos lados de la igualdad o a cambiar el signo de todos los términos. Entonces, para el primer caso, en el primer lado de la igualdad, si cambiamos el signo de todo, el 1 nos va a quedar positivo y la x nos va a quedar negativa. Entonces nos va a quedar menos x más 1 o, en otro orden, 1 menos x. Es lo mismo, ¿no? Y si cambiamos el signo del logaritmo natural, pues nos va a quedar positivo. ¿Vamos bien hasta ahí? No, ¿No? ¿Por qué, John? en uno de los pasos me perdí, no sé cómo llegaste ahí. Ok. Mm, vamos a explicar eso otra vez. Bueno, resulta que esta es la función que ya obtuvimos cambiando la x por la y. Recuerda que acá tenemos, realmente aquí tenemos y igual a 1 menos logaritmo natural de 3 menos 2x, ¿cierto? Esto es esto mismo, pero lo que hicimos fue, en lugar de escribir la y, escribimos la x, y en lugar de escribir la x, escribimos la y, o sea, cambiamos esas dos letras, que es lo que usualmente uno hace cuando está buscando funciones inversas. Ahora, nosotros queremos despejar la y de ahí para obtener la función inversa, ¿no? Para sacar la y de ahí, para despejarla, el primer paso es despejar el logaritmo de nuestra función, en este caso el logaritmo natural. O sea que de aquí vamos a tener que despejar esto de acá. ¿Sí? ¿Cómo lo podemos despejar? Pues quitando todo lo que está alrededor, ese 1 y ese negativo. Entonces, bueno, podríamos hacerlo de varias formas. La forma que les planteé fue primero quitar este 1, como está positivo lo enviamos allá a restar. Entonces tenemos x menos 1 igual a menos logaritmo natural de 3 menos 2y. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí estamos claros hasta ahí, chicos? Sí. Y John, Más o menos. más o menos, listo. Bien. Lo único que hicimos fue despejar el menos logaritmo, porque resulta que este menos le pertenece al logaritmo, entonces no lo puedo quitar todavía. Para quitar ese menos, que es lo único que me hace falta quitar para despejar este logaritmo, vamos a multiplicar por menos a los dos lados. Cuando uno multiplica por menos, o sea, ¿para qué vamos a multiplicar por menos? Porque si multiplicamos por menos la parte de la derecha, miren que menos por menos me va a dar más. O sea que ese logaritmo me va a quedar positivo, que es lo que yo busco. Yo busco que eso quede positivo para que esto no aparezca ahí, ese negativo a la izquierda. Entonces lo que vamos a hacer, mejor dicho, para que ese logaritmo me quede positivo, vamos a cambiar el signo de los términos de la izquierda y de la derecha. Entonces voy acá a poner la instrucción, cambiar signos. ¿Sí? Para que el logaritmo no me aparezca con ese negativo a la izquierda. Si cambiamos el signo de todo, pues la x me va a quedar negativa
negativo x, este 1 me va a quedar positivo, más 1, y esto es igual a, entonces este logaritmo me va a quedar positivo. Positivo logaritmo natural de 3 menos 2y. Sí, lo que hicimos fue cambiarle el signo a todo. Cuando vayan a hacer esa operación de cambiar signos, debe ser tanto a la izquierda como a la derecha. Y los términos que están adentro del logaritmo no se van a ver afectados. Entonces, ojo con eso. Ahora ya despejamos el logaritmo, que era lo que nosotros queríamos, despejar el logaritmo. Como ya despejamos el logaritmo, vamos a usar de nuevo la equivalencia que hay entre logaritmo y función exponencial. ¿Cuál es? Recordemos que este logaritmo natural es el mismo logaritmo en base e. Entonces, vamos a tenerlo aquí en cuenta, logaritmo en base e. Entonces, ¿cuál es la equivalencia? Que la base e elevado al exponente, recordemos que el exponente es esto, menos x más 1, es igual a lo que está adentro del logaritmo, 3 menos 2y, ¿cierto? ¿Para qué hicimos eso? Pues miren que haber despejado la y de aquí, pues hubiera sido muy complicado porque el logaritmo está adentro de un logaritmo. O sea, recordemos que el objetivo en todo esto fue despejar la y. Pero como está atrapada en ese logaritmo, para contrarrestar ese logaritmo usamos esta equivalencia que hay entre logaritmo y función exponencial, ¿vale? Entonces, aquí ya es mucho más fácil despejar la y. Para despejar la y, primero vamos a quitar este 3 que está sumando, entonces lo pasamos al otro lado a restar. Vamos a tener entonces e a la menos x más 1 menos 3 igual a negativo 2y. ¿Qué podemos hacer ahora para despejar la y, muchachos? Dividir entre negativo 2. Muy bien, dividir entre negativo 2 a los dos lados. Esto y esto se va, entonces tenemos que y es igual a e a la menos x más 1 menos 3 sobre negativo 2. Y esto que acabamos de calcular es f a la menos 1 de x. Es decir, que esta función es la función inversa de esta función que tenemos originalmente. Ellas dos son funciones inversas. Es decir, que cumplen que la composición entre las dos forman la función identidad, que es esto mismo. O sea, cumplen estas dos condiciones de acá, que es lo que ustedes ya vieron en precálculo por si no lo recuerdan. Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta ahora? Personalmente no. Ok, igual todo esto es con mucha práctica, pero se pueden orientar con los problemas que estamos tomando acá. En el manual les van a proporcionar más problemas de este tipo, entonces traten de practicarlos mucho porque yo creo que este tipo de ejercicios es muy probable que salgan en el examen, no sé. Y vamos a hacer uno último para lo que les digo, tomar más práctica. En este caso tenemos un logaritmo en base 3, que bueno, todos hacen de la misma forma. ¿Cómo empezamos entonces? Recordemos que esto es y igual al logaritmo en base 3 de 2x menos 1. El primer paso es cambiar la x por la y la y por la x. Entonces tenemos
X es igual al logaritmo en base 3 de 2y menos 1. Y aquí el objetivo es despejar y. Despejar y. Como y está atrapado en ese logaritmo en base 3, vamos a tener que despejar el logaritmo primero. El logaritmo en este caso ya está despejado. ¿Por qué? Porque no hay ningún término que se esté sumando o restando afuera. ¿Listo? Miren que el logaritmo ya está solito a un lado de la igualdad. Como ya está despejado, podemos entrar a utilizar de una vez la equivalencia que conocemos entre logaritmo y función exponencial. Entonces recordemos que la base 3 elevado al logaritmo, recuerden que, perdón, elevado al exponente, recuerden que esto de aquí hace el papel del exponente, 3 es la base y 2y menos 1 es el resultado. Si lo llevamos a forma exponencial. ¿Cierto? Entonces la base elevado al exponente, que es x, es igual al resultado 2y menos 1. Ahora, de esta expresión va a ser más fácil despejar la y, porque ya no está ni metida en un logaritmo, ni tampoco como metida en el exponente, sino que ya la tenemos ahí abajo. Para despejar la y, pues primero quitamos lo que está sumando, restando alrededor, es decir, que ese negativo 1 lo vamos a enviar a la izquierda a sumar. Entonces tenemos 3 a la x más 1 es igual a 2y. Y como en el problema anterior, para despejar la y, vamos a dividir a los dos lados entre 2. Este 2 con este 2 se va, o sea que y es igual a 3 a la x más 1 sobre 2. Esta función que acabamos de calcular es f de la menos 1 de x, donde f es logaritmo en base 3 de 2x menos 1. Mejor, entonces en este problema, miren que no importa la base, no importa la base, siempre lo llevamos a la forma exponencial, o si el problema está en forma exponencial, pues lo llevamos a forma logarítmica, dependiendo, pero siempre vamos a hacer esa equivalencia para poder despejar algo que esté o metido en un logaritmo o, como en el primer problema, miren que en ese primer problema lo que queremos despejar está en el exponente. Entonces, para despejar variables que estén de esa forma, usamos la equivalencia que hay entre logaritmo y la función exponencial. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Ok. Bueno, por último, vamos a resolver un problema que es muy usual en los laboratorios, donde nos dan una función con cierta estructura y depende de algunas letras en específico. Entonces vamos a desarrollar este problema de acá. Bueno, ¿qué nos dicen? Que tenemos una función logarítmica que tiene esta forma, logaritmo en base b de a por x, y nos piden hallar f de 18. Miren que es muy parecido a los problemas que debieron entregar ayer de función exponencial, ¿cierto? Y nos dan dos puntos que pasan por ahí. Yo ya les expliqué que esto también se los pueden escribir de otras formas. Les pueden decir que
la función pasa por el punto 2,1 y 6,2, o que les pueden decir también que f de 2 es igual a 1 y f de 6 es igual a 2. O la otra forma es que les den los puntos gráficamente. Entonces, todas estas opciones nos están dando la misma información. Entonces pueden que vean un ejercicio así planteado, pero en vez de una tabla les dan estos puntos, o en vez de la tabla les dan esta información así. Pero todos dicen lo mismo, no se van a dejar confundir si les sale una cosa o la otra. Bueno, en fin, entonces, ¿cuál es el objetivo aquí? El objetivo es saber quién es B y quién es A, ¿cierto? Para esto, pues vamos a usar la información que nos están dando. Miren que nos piden hallar f de 18, pero para hallar f de 18, primero vamos a hallar quién es f de x. Y el f de x ya sabemos que lo podemos hallar si calculamos quién es a y b. ¿Listo? Entonces vamos a hallar f de x igual al logaritmo en base b de a por x. Entonces, para calcular a y x, vamos a interpretar qué es lo que nos están diciendo con esa tabla de valores. Entonces, de la tabla de valores, podemos ver que cuando x es igual a 2, f de x es igual a 1. Es decir, miren que esta parte de aquí me está diciendo que f de 2 es igual a 1 y f de 6 es 2. Recuerde que este valor de aquí es la x y este valor de aquí es lo que vale en f de x, es decir, f de 2. Entonces, de la primera parte de la tabla, tenemos que f de 2 es igual a 1. Y de la segunda parte tenemos que f de 6 es igual a 2. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en el problema del manual. F de 2 lo vamos a calcular sustituyéndolo acá también. Miren que si nos fijamos en esta función, f de 2 vendría a ser logaritmo en base b de a por 2. Dejémoslo como 2 por a. Y esto es igual a 1. Es decir, que estamos sustituyendo quién es f de 2 mediante esta función. ¿Cierto? Ahí lo único que hicimos fue sustituir quién es f de 2. En el otro lado, ¿quién sería f de 6? Pues sustituir en la función f de x por 6. Logaritmo en base b de a por 6 o 6 por a. Es lo mismo. Igual a 2. Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer con esa información? Miren que de aquí nosotros tendríamos que buscar alguna ecuación que me permita saber quién es A y quién es B. Como en este caso tenemos una función logarítmica, es bastante complicado, así como está, despejar quién es A y despejar quién es B. Entonces, para verlo de una forma más amable con nosotros, lo vamos a escribir con la equivalencia que conocemos con la función exponencial. Si lo escribimos de forma exponencial, forma
exponencial. Si lo escribimos de forma exponencial, la primera ecuación nos quedaría de la forma b a la 1 igual a 2a. Y la segunda parte, o la segunda ecuación, nos quedaría de la forma b al cuadrado igual a 6a, ¿cierto? Miren que de la primera parte, de la primera ecuación, b a la 1 pues sigue siendo b a la 1 es b, y eso es igual a 2a. Entonces miren que aquí yo ya sé quién es b. B es el doble de a. Como ya tenemos despejada la letra b, la podemos sustituir aquí para que nos quede una ecuación que solamente dependa de una variable. Entonces vamos a sustituir b igual a 2a en la ecuación b al cuadrado igual a 6a. Entonces si sustituimos, vamos a tener que como b es igual a 2a, pues vamos a reemplazar en donde está la b, vamos a poner 2a al cuadrado. Y esto es igual a 6a. Entonces miren que esta ecuación que tenemos ahora solo depende de una variable o de una letra, en este caso a. Como solamente depende de a, vamos a desarrollar esa ecuación. Entonces, 2a al cuadrado va a ser cada término al cuadrado, es decir, 2 al cuadrado, 4, por a al cuadrado, y esto es igual a 6a. ¿Qué podemos hacer ahora, chicos? ¿Qué proponen? Dividir por A en ambos lados. Muy bien, vamos a dividir por a ambos lados. Esta a con esta a se van, se cancelan. Entonces, a la derecha de la igualdad me va a quedar solo el 6. Y en la parte izquierda, el a de abajo se cancela con el cuadrado de arriba. Es decir, que solamente nos queda una a en la parte superior. Y de aquí, miren que solamente tenemos una letra A que va a ser muy sencillo de despejar. La podemos despejar dividiendo entre 4 a ambos lados. Es decir, que A es igual a 6 cuartos, simplificando, A es igual a 3 medios. ¿Verdad? Sacando mitad y mitad tanto arriba como abajo. Ya tenemos el resultado para la letra A. ¿Qué nos hace falta? Calcular quién es B. Para calcular B, pues recordemos que por aquí arriba nosotros dijimos que B es el doble de A. O sea que B, sabemos que B, entonces vamos a sustituir A igual a 3 medios en B igual a 2A, en esta ecuación que habíamos obtenido arriba. Entonces, si B es igual a 2A, B es igual a 2 por 3 medios, ¿no? Y estamos multiplicando y dividiendo entre 2, entonces este 2 con este 2 se cancela, o sea que B es igual a 3. Y ya tenemos el valor para A y para B. Este valor de A que obtuvimos aquí lo hubieran podido sustituir en cualquier otro lugar. También se hubiera podido sustituir aquí. O sea, se hubiera podido usar esta ecuación o esta, cualquiera de las dos.
Yo usé la primera porque es más simple. ¿Sí? Si lo hubiéramos sustituido acá, tal vez hubiéramos tenido que, no sé, sacar alguna raíz o algo así, una raíz cuadrada. Pero aquí ya directamente podemos calcular el valor de b. Pero en cualquiera de las dos es válido. ¿Listo? Listo. Ahora, como ya tenemos a y b, sabemos que f de x es igual al logaritmo en base b de a por x, ¿no? O sea que para nosotros f de x va a ser igual al logaritmo en base 3, que fue lo que encontramos, ¿de quién? De a por x, pero a en este caso nos dio un valor de 3 medios. Entonces va a ser logaritmo en base 3 de 3 medios de x, sustituyendo los valores de a y b. Y recuerden que nosotros tenemos que calcular, según el problema, f de 18. Para calcular f de 18, primero calculamos f de x, que fue lo que ya hicimos. F de x es de esta forma. Y ya podemos calcular, ahora sí, f de 18. Entonces, f de 18 se obtiene sustituyendo en donde está la x por un 18. Es decir, que esto es igual al logaritmo en base 3 de 3 medios por 18. Si resolvemos lo que está adentro, vamos a tener que esto es el logaritmo en base 3 de, sería 3 por 9, 27, ¿cierto? Logaritmo en base 3 de 27. Y el resultado de este logaritmo, pues sería, ¿quién es el exponente del 3 para que el resultado sea 27? ¿Cuál sería la respuesta? 3. 3, muy bien. O sea que f de 18 es igual a 3. Y aquí terminaría el problema. Por si les llega a salir tal vez en el manual un ejercicio similar. A veces sale similar, pero en lugar de a por x, les pueden poner, por ejemplo, logaritmo en base b de a más x. Esto, cuando les salga un problema de este tipo, esto de aquí tiene que ver con la asíntota. Entonces, si de pronto, me parece que en el manual les aparece algo así. Esa A la calculan teniendo en cuenta la asíntota que les aparezca gráficamente. Me parece que hay un ejercicio así. Entonces, para que lo tengan en cuenta y lo interpreten ya de pronto no de esta forma, pero sí con la asíntota que les muestre el problema. Bien, entonces dejamos hasta aquí.